¿Te has fijado que ya no nos impresiona el talento humano? Hoy, para que las masas miren un ring, necesitamos bofetadas brutales o torneos de nalgadas y desde luego la necesidad de sangre viral. El cuerpo humano llegó a su techo y Gigantes de Acero hace 14 años tuvo una visión casi profética de nuestra propia decadencia. Y es que si miras a tu alrededor, la profecía ya se cumplió. Estamos viviendo el punto álgido de la robótica y al mismo tiempo el agotamiento del espectáculo tradicional. El mensaje es claro, el cuerpo humano ya no es suficiente. Las masas piden más destrucción, más brutalidad, más acero. Hoy, mientras robots reales empiezan a moverse con una agilidad que asusta, surge la pregunta inevitable: ¿es Gigantes de Acero realmente posible? ¿Veremos el resurgir de una liga donde máquinas autónomas se desintegran a una velocidad que el ojo humano no puede seguir? Y si es así, ¿qué perdemos nosotros en el camino? En este video analizaremos varios escenarios y, sin duda, le echaremos un vistazo a un futuro que, más que prometedor, parece amenazante para lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. El cuerpo humano tiene un techo y lo peor es que ya lo tocamos. Por más que entrenes, por más suplementos o ciencia que se aplique, existe un límite insalvable de velocidad, de fuerza y sobre todo de resistencia estructural. El cerebro humano no está diseñado para absorber impactos de 500 kilos de presión de forma repetida sin desconectarse. Hemos alcanzado el pico de nuestra evolución biológica en el ring. Y para una sociedad acostumbrada a lo exponencial, lo biológico se siente desesperadamente lento. Estamos viviendo en la era de la fibra óptica, los procesadores de 3 nanómetros y la gratificación instantánea. En ese contexto, ver a dos hombres estudiándose durante 12 asaltos empieza a percibirse como un error de sistema. La dulce ciencia del boxeo tradicional se está convirtiendo en una pieza de museo, algo que los puristas aprecian por su valor histórico, pero que para las nuevas masas, criadas en el clip de 5 segundos, resulta aburrido y anacrónico. ¿Por qué creen que hoy tienen tanto éxito las peleas de exhibición absurdas o la brutalidad primitiva de los boxeos de bofetadas? No es por la técnica, es porque el público tiene hambre de un impacto que el atleta tradicional ya no puede dar sin morir en el intento. Estamos en esa fase de transición donde buscamos el morbo del daño extremo porque el talento ya no nos sorprende. En la película, el boxeo humano no desapareció porque fuera malo, sino porque se volvió insuficiente para el nivel de violencia visual que el espectador moderno exigía. El error de Charlie no fue abandonar el boxeo, fue ser el primero en aceptar la verdad más incómoda. En un mundo que busca la perfección del impacto, la fragilidad de la carne es un estorbo. Para las masas, el hombre ya es historia y el acero es el futuro. Pero hay un factor mucho más oscuro detrás de este cambio, algo que la película toca de forma magistral y que nosotros estamos empezando a sentir en carne propia: la desesperación económica y el resentimiento hacia lo que nos reemplaza. En Gigantes de Acero vemos a un Charlie que está quebrado y desesperado y que es capaz de vender la custodia de su propio hijo por dinero para comprar un robot. Es una metáfora brutal de la sociedad moderna. Estamos sacrificando nuestro futuro y nuestras conexiones humanas más básicas por una apuesta tecnológica que nos mantenga a flote. Estamos prácticamente vendiendo nuestra humanidad para poder seguir jugando en un sistema que ya no nos pertenece. Hoy, millones de personas ven con miedo cómo la inteligencia artificial y la automatización ocupan puestos de trabajo de personas que tenían años en ellos, lo que inevitablemente trae como consecuencia un odio creciente hacia la máquina. Pero, paradójicamente, ese mismo sentimiento es el que llenará los estadios de las futuras ligas robóticas. ¿Por qué? Bueno, por catarsis. Para alguien que perdió su trabajo en una fábrica por culpa de un brazo robótico, no hay nada más gratificante que ver un humanoide de millones de dólares ser desmembrado en un ring. Ver robots destruirse no es solo deporte, es una venganza simbólica. Es el placer de ver dinero quemándose de una forma espectacular.
El ring robótico se convierte entonces en el Coliseo de los Desplazados, un lugar donde el humano recupera por un momento su dominio sobre la máquina, celebrando su destrucción para aliviar el dolor de haber sido reemplazado por ella. Al final no iremos a las peleas de robot porque los amemos, vamos porque en el fondo disfrutamos ver cómo el metal que nos quitó el pan se convierte en chatarra para nuestro deleite. En 2025, el hardware finalmente alcanzó a la imaginación, pero con una diferencia que hace que Gigantes de Acero parezca un juego de niños. En la película, el mayor cuello de botella era el humano. Todos recordamos la frustración de ver a Charlie perder a Noisy Boy simplemente por su propia arrogancia o distracción. Algo similar sucedió con Ambush. Se distraía con el público, no conocía los comandos o simplemente no tenía la velocidad mental para reaccionar. El robot era una máquina increíble desperdiciada por un piloto mediocre. En nuestra realidad eso no va a suceder. Estamos eliminando al intermediario. Los robots que vemos hoy, como los nuevos humanoides de combate, no necesitan que alguien presione un botón para esquivar un gancho o ejecutar un combo. Ellos no se distraen, no sienten presión y no olvidan la técnica. Gracias a las IA y al aprendizaje por refuerzo, estas máquinas son independientes. Esto significa que no solo vamos a igualar lo que vimos en el cine, lo vamos a superar. Veremos una brutalidad y una precisión técnica que Charlie jamás habría podido igualar. Veremos movimientos optimizados por algoritmos que ejecutan golpes en el milisegundo exacto, con una velocidad que el ojo humano apenas podrá seguir. La realidad va a ser mucho más increíble y aterradora que la ficción. No será un hombre jugando a las peleas con un control remoto. Ahora será una entidad autónoma diseñada para la perfección y destrucción absoluta. Hay un planteamiento que Gigantes de Acero nos hace a lo largo de su metraje, y es precisamente si Atom tiene o no un alma. En la película yo creo que no. Atom no tenía nada similar a un alma. No se veía al espejo y no sentía. Los que realmente le daban vida eran los protagonistas. Atom sirvió como un lienzo en blanco o un espejo para que Charlie proyectara su técnica y Max su fe. El robot era un envase vacío que nosotros, como espectadores y por supuesto los protagonistas, queríamos llenar de humanidad. Sin embargo, en nuestra realidad actual, la línea entre el espejo y la conciencia se está borrando a una velocidad que asusta. Hoy, los modelos de inteligencia artificial han alcanzado un nivel de optimización que roza lo impensable. Ya no hablamos de solo algoritmos. Tenemos modelos masivos ejecutándose en local con capacidades de visión y expresión casi indistinguibles de las humanas. Estamos inyectando trillones de datos en estos sistemas y aquí es donde ocurre lo impredecible. A diferencia de los robots de la película que dependían de un comando externo, los modelos actuales operan bajo una caja negra. Al entrenar a un humanoide con un dataset tan vasto y complejo, el resultado es una entidad con una personalidad de combate prácticamente única. Incluso si tomamos dos robots físicamente idénticos, salidos de la misma fábrica, con los mismos motores, el modelo de inteligencia artificial que los habita los hará completamente distintos. Según cómo hayan procesado su entrenamiento, uno podría desarrollar una agresividad táctica y el otro una frialdad defensiva. Su alma no es un soplo místico, es su dataset. Es una acumulación de experiencias digitales y optimizaciones matemáticas que los vuelve únicos. Si un algoritmo es capaz de mirarte, reconocer tu estrategia, adaptar su técnica en milisegundos y tomar decisiones autónomas que parecen tener intuición, la línea entre una simulación perfecta y una conciencia real deja de importar. Quizás el alma en el siglo XXI no sea más que el punto máximo de optimización de un sistema. Al final, Gigantes de Acero nos plantea un cambio de paradigma fascinante. Aunque manejamos conceptos similares hoy en día, esta película es solo una ventana mínima al potencial real que podríamos alcanzar. Fíjense qué interesante y cómo han cambiado las cosas. Hoy en día vemos una película como Gigantes de Acero como algo que podemos fácilmente superar. O sea, es una locura. Hay una escena clave en la que el propio Tak Mashido habla del sistema adaptativo autónomo de Zeus. Claro que
en la ficción Zeus no contaba con el poder del guión, que estaba del lado de Atom. Pero, ¿qué pasaría en la realidad? Bueno, en el mundo real, el humano jamás podría reaccionar tan rápido como una inteligencia artificial. La latencia biológica simplemente no puede competir, y mucho menos si le pones una barrera física de por medio. Este tema es súper interesante y serviría para hablar por horas. Pero para concluir, creo que por un lado el boxeo tradicional no desaparecerá. Pienso que la economía no se volcará por completo a este deporte de robots puteándose. Más bien creo que tendremos un modelo de expansión similar al de las carreras de caballos, eventos de nicho para entusiastas, mientras que el público masivo se mueve hacia otros lugares. Así que el futuro está servido y el ring está dividido. Aceite para las masas anestesiadas que solo buscan dopamina fácil y sangre para los pocos que todavía se atreven a sentir y admirar el arte de un deporte. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias y siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es la Cyberzone, así que será hasta un próximo video.